Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos. Bienvenidos a quienes nos visitan por primera o segunda ocasión. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas o la epístola a los Gálatas, capítulo 1. Ese es el tema número 3 de la serie Gálatas, Libertad en Cristo, serie que iniciamos ya hace un par de semanas. Estamos viendo versículo a versículo la epístola a los Gálatas y el día de hoy vemos este tema número 3 que se titula Vidas que producen alabanza a Dios. Y vamos a abarcar desde los versículos 11 hasta el 24 del capítulo 1. Vamos a tomar como base el versículo 23. ¿Ya lo tiene? Dice así: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Siempre que vemos la intervención divina, cuando Dios interviene, hay una transformación. Y ahí tienes, por ejemplo, tú en Génesis, podemos encontrar ahí el mejor ejemplo, ¿no? La creación estaba desordenada y vacía, la tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando Dios intervino por medio de su palabra, cuando Él habló, todo entró en orden, todo entró en perfecta armonía, como continúa hasta el día de hoy. Lo mismo ocurre con las vidas de los hombres. A causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios y por tanto la vida del hombre viene a ser un desorden, ¿sí o no? ¿Cómo eran nuestras vidas antes de Cristo? ¿Cómo son las vidas de aquellos quienes no conocen a Cristo? Un desorden en todo. Pero cuando Dios interviene a través de la predicación del Evangelio, todo aquel quien oye el Evangelio, todo aquel quien cree en ese Evangelio, se arrepiente y viene a ser una nueva criatura, una nueva creación. La Biblia, de hecho, lo ilustra de diversas formas. Lo ilustra, por ejemplo, como un muerto que ha pasado de muerte a vida. Esa intervención de Dios lo ilustra de esta forma. También lo ilustra como un nuevo nacimiento, alguien quien vuelve a nacer. También lo ilustra como alguien quien ha sido trasladado de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Un ejemplo muy claro es cuando vas de un país a otro país. En un país hay unas reglas, hay unas normas, cruzas la frontera para llegar a otro país y son otras normas, otro comportamiento, otra cultura. Bueno, así ocurre también y es como lo ilustra la palabra. Somos trasladados de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. También la palabra ilustra esta transformación como una reconciliación. El hombre siendo enemigo de Dios a causa del pecado, y ahora siendo reconciliado con Dios y ahora siendo hijo de Dios. Y como podemos ver, creer en Cristo no se limita solamente a adquirir información. O sea, creer en Cristo no es solamente adquirir información, aunque obviamente la recibimos. No se limita únicamente a asistir cada semana a un lugar. Hay personas que cada semana van al mall. Bueno, está bien, es su actividad. Cristianismo no se limita a ir cada semana o cada determinado día a un lugar. Tampoco se limita a escuchar cierto tipo de música, a vestirse de una determinada forma. Y aunque todo esto va incluido, haber creído en el Evangelio implica haber sido transformados. Diga transformados. Estamos hablando de un cambio radical. Si no hay un cambio radical en una persona que dice haber creído en Cristo, entonces es muy probable que lo que le fue presentado no fue el Evangelio. Es muy probable que aquello que esa persona dijo creer, pues no era en realidad el Evangelio. ¿Por qué digo esto y por qué lo digo con toda la seguridad? Aunque obviamente existe también el caso de que sean cristianos carnales, como habló el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, pero lo más probable es que no hayan creído en el Evangelio si no ha habido una transformación en sus vidas. Y lo digo porque así lo dice la palabra en Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esa palabra poder es la palabra dunamis, de donde se deriva nuestra palabra dinamita. ¿Qué ocurre cuando estalla la dinamita, no? O sea, hay una transformación. Es algo completamente distinto cuando hay una explosión. Ya no era antes. Obviamente el obrar de Dios es una dinamita que estalla y sale algo bueno, sale el carácter de Cristo. En los primeros versículos de esta carta hemos sido expuestos a el problema que había en las iglesias, en los creyentes de esta región llamada Galacia. Dice el versículo 6, si estamos ahí en el capítulo 1, hagamos un breve repaso. Dice el versículo 6, ese es el problema. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El problema que podemos ver es un problema serio. El problema era este: el evangelio había sido pervertido por algunos, estaba siendo pervertido por algunos. Y aquí podemos hacer una parada, una aplicación. Aquí estamos viendo, en versículos 6 y 7, capítulo 1, estamos viendo un verdadero ataque al evangelio. Y digo este énfasis de verdadero ataque porque esta frase de ataque al evangelio pues se ha tomado muy a la ligera. A cualquier cosa hoy se le dice es un ataque al evangelio. A toda oposición, a una opinión, a una postura, a una filosofía, se le dice ataque al evangelio. Por ejemplo, si alguien cree que la mujer predique no es correcto y ve a una mujer predicando, dice eso es un ataque al evangelio. Si alguien cree que el don de lenguas ya no está vigente y ve a alguien hablar en lenguas, dice ese es un ataque al evangelio. Cuando a causa del mal uso de las redes sociales cierran los canales de algunos predicadores / youtubers, y esto lo digo con conocimiento de causa, dicen, me han cerrado mi canal, es un ataque al evangelio. Ya hemos visto, mis hermanos, previamente lo que es el evangelio. Y en palabras del apóstol Pablo, con la palabra de Dios, en un resumen, algo comprimido de lo que es el evangelio. Y hemos visto que evangelio no es mujeres predicando. Evangelio no es hablar o no hablar en lenguas. Evangelio no son canales de YouTube. El evangelio es la buena noticia de que Cristo pagó por nuestros pecados para que todo aquel que crea en Él sea librado del presente siglo malo. Evangelio es eso. La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Por ningún lado vemos mujeres predicando lenguas. Eso no es el evangelio. Vimos también que la distorsión del evangelio que se propagaba en Galacia era una distorsión que parecía ser atractiva. ¿Por qué? Porque prometía algo. Prometía la aceptación de los hombres y también prometía una apariencia religiosa que según esto agradaba a Dios. O sea, ofrecía todo, podías tenerlo todo en esta distorsión del evangelio que se estaba propagando ahí en Galacia. Y por esto Pablo dice, estoy maravillado. Los que introducían esta distorsión del evangelio usaban una estrategia, tenían un plan, estaba todo de una manera pensada. ¿Cuál era esa estrategia? Era el descrédito a través de la acusación. Ellos pretendían transmitir este mensaje, falso evangelio, y su estrategia era por medio del descrédito y de la acusación. Y mis hermanos, si alguien necesita desacreditar, acusar a otros, hablar mal de otros, para darle validez a su mensaje, ese mensaje es muy pobre. Ese mensaje es muy débil, porque no se sostiene por sí mismo el mensaje. Hace falta que critiquen a otros, generar controversia, generar especulación, generar pues todo este amarillismo, ¿no? Algunos creen, de hecho, que el evangelio se trata, escucha esto, de atacar a los de otras religiones. No sé si tú lo has visto en redes sociales. Personas que publican imágenes o fotos en donde está, no sé, una virgen o un santo y está una persona rezándole y luego una niña diciéndole ¿por qué le rezas si no te oye? Como burlándose. Bueno, algunos creen que eso es predicar el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Se quedó pensando, ¿verdad? Hay quienes creen que predicar el evangelio es atacar a los cristianos de otras denominaciones. ¿Sabes? Eso no salva a nadie. Burlarte de la virgen de la que sea, que adoran otras personas o que veneran otras personas, eso no los va a salvar. Eso no es el evangelio. Revisa el libro de los Hechos. Fíjate cada vez en donde Pablo predicó el evangelio y cuenta cuántas veces se burló de los dioses. No, ¿él qué es lo que hacía? Presentaba a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. El mensaje de salvación no necesita ayuda, ni apoyo, ni nada. Así se presenta y así es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que ocurre cuando acudimos a este tipo de estrategias? Que es atacar a otros y disfrazando esto como predicación del evangelio, presentación del evangelio. Lo que produce eso es cerrar los corazones. Los corazones se cierran. Y también cuando criticamos a otros de otras denominaciones, nos burlamos de ellos en redes sociales pensando que así estamos predicando el evangelio, pues simplemente lo que hace es que deja un mal testimonio.
Y por cierto, esa es la estrategia de los perturbadores ahí en Galacia. Desacreditar, acusar. Esa es la estrategia de los perturbadores, porque su mensaje sí necesitaba ayuda, pues no era el evangelio. Sin embargo, como dije, el evangelio, es poder de Dios para salvación y transforma vidas. Así como Dios habló sobre esa tierra desordenada y vacía y todo vino al orden, así el evangelio transforma y trae al orden a las vidas de las personas. La primera acusación para desacreditar el evangelio era que el apostolado de Pablo, el ministerio de Pablo, no era genuino. Por eso Pablo comenzó la carta, en el versículo 1 del capítulo 1, comenzó diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Su ministerio, su apostolado estaba siendo atacado y por esto él aclara: Jehová es el verdadero Dios y fue a través de su Hijo Jesucristo, dice Pablo, que yo fui llamado. Por tanto, el llamado es verdadero. Si mi Dios es verdadero, mi llamado es verdadero, dice Pablo. La siguiente acusación para desacreditar el evangelio era que las intenciones de Pablo no eran buenas, no eran genuinas. ¿Qué hacían ellos? Bueno, ellos distorsionaban el mensaje que Pablo estaba dando, que estaba predicando. ¿Cuál era este mensaje? Bueno, como hemos visto, Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó. ¿Qué genera esto? ¿Qué produjo esto? Bueno, esto produjo que aquel quien cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados tiene vida eterna. Es por gracia, dijo Pablo en Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios lo hizo todo en Jesucristo. El mensaje de Pablo es: la salvación es por gracia. Y entonces ellos distorsionaban el mensaje y decían: entonces no hay que hacer nada, nomás creer. Sí, no hay que hacer nada, solo creer. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Yo no necesito darle un boost a lo que hizo Cristo. Yo necesito ponerle de mi cosecha. No es que Cristo hace un 50% y yo hago otro 50% en la salvación. Para nada. Bueno, los perturbadores decían: ese es un mensaje muy light. Es que fácil. Pablo está presentando este mensaje para ganar seguidores. Es un gancho para ganar popularidad. Y Pablo respondió, como hemos visto en el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Porque si tratara de agradar a los hombres a través de un mensaje light, no sería siervo de Cristo. Eso ya lo dejó claro Pablo, versículo 10. Por tanto, según los perturbadores, el evangelio que Pablo predicaba no era un evangelio genuino. Y ellos decían: no es genuino porque Pablo lo aprendió mal. Ellos decían: ¿quién anduvo con Jesús? No, pues Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, y empezaban a contar, ¿no? a los discípulos. ¿Y Pablo? No, Pablo era fariseo, él estaba con Gamaliel, o sea, estaba en otra onda. Entonces no recibió el evangelio junto con los demás, pues lo aprendió mal. Ellos sí tienen el verdadero evangelio, pero Pablo no. Pablo trae algo así como made in China, algo así pirata, ¿no? Algo chafa. Pero los perturbadores decían: nosotros sí tenemos la versión correcta del evangelio, porque bueno, Pedro es nuestro compa, es primo de él, y empezaban a decir que ellos sí tenían la versión correcta del evangelio. Y eso es lo que Pablo va a responder en esta sección que abarca desde el versículo 11, que vamos a ver hoy, hasta el capítulo 2, versículo 10, pero el capítulo 2 lo empezaremos la próxima semana. Dice el versículo 11, aquí arrancamos: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. La primera frase que vemos aquí en el versículo 11 contiene muchísima enseñanza. Primero aclara a quiénes está dirigiendo estas palabras. Dice: mas os hago saber, ¿qué dice? Hermanos. O sea, cuando hablamos de hermanos, cuando leemos en la Biblia hermanos, sobre todo en el Nuevo Testamento, se refiere a los creyentes. O sea, no se le llama hermano a un incrédulo. No, es a los creyentes. Y a ellos les está dando una información. El texto dice: mas os hago saber. O sea, esos hermanos habían sabido algo, habían recibido una información acerca de Pablo, pero ahora Pablo mismo está dando la información, o la otra parte de la información, la verdadera historia, por decirlo así, de primera mano, por supuesto. Dijo: ustedes les dijeron esto de mí, pero ahora aquí estoy yo les voy a decir cómo están las cosas. Y aquí hay una enseñanza, dije que había mucha enseñanza en esto, hay mucho contenido. Si alguien viene a desacreditar a una persona por medio de acusaciones y así, de entrada deberíamos rechazar a alguien así.
De entrada no deberíamos de escuchar, así como que, no sé si tú conoces personas que para quedar bien, su introducción es hablar mal de otros, o hablar mal del clima, o hablar mal del presidente, o hablar mal de... Esa es su tarjeta de presentación. No te recomiendo tener relaciones así. No van a llegar a buen final. Porque imagínate, si habla mal del esposo, se viene la doñita, ¿no?, que la acabas de conocer, y te empieza a hablar mal del esposo, cuidado, porque pues, ¿qué te puedes esperar de ti? ¿La quieres como amiga, en serio, a esa doñita? Bueno, cuidado, ¿no? O sucesivamente, ¿no? Debemos de entrada descartar a personas así, rechazar. No estoy diciendo hacerles daño ni nada, ¿no? Ser groseros, no, simplemente pintar raya, es decir, una relación así, no. Pero siempre que escuchamos algo de otra persona, sobre todo cuando tiene que ver con líderes en la iglesia, dice la palabra, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y hay que ver también de testigos a testigos, ¿no? Siempre que escuchemos a una persona, hay que estar dispuestos, y de hecho estamos obligados a escuchar la otra versión. Es más, un buen ejercicio sería, si alguien viene y acusa a un anciano en la iglesia, como dice la palabra, ¿y tus testigos? No, pues no, pero es que yo creo, yo siento, y me imagino, y me dijeron, y el otro le dijo, no sé qué. ¿Qué te parece si vamos delante de la persona a quien estás acusando? Y pues lo escuchamos, ¿no? Y me dices lo que me estás diciendo delante de la otra persona. Vas a ver cómo ahí se acaba el argüende. Se van, se desaparecen. No están dispuestos a hacer eso. Siempre que escuchemos a una persona, algo mal que hablan de esta persona, hay que escuchar la otra parte. Y es bíblico y es justo también. Pablo está asumiendo y está sosteniendo lo que enseñó. Aquí podemos ver la evidencia. O sea, él no está diciendo otra cosa para defenderse. O sea, él no está diciendo, me voy a defender. Bueno, lo que dije no lo quise decir así, pero no. No. Él afirma y dice, el evangelio que fue anunciado por mí. O sea, yo les enseñé el evangelio. Y ese evangelio que Pablo enseñó, dice, no es de origen humano. O sea, dice, no es según hombre. Y aunque hay muy buenos predicadores, hay muy buenos intérpretes de las Escrituras, mis hermanos, no son infalibles. De hecho, todo ser humano que incluso explica e interpreta la Escritura, pues tenemos un margen de error. O sea, podemos equivocarnos, podemos interpretar mal o aplicar mal una palabra, un versículo. O sea, somos falibles, no somos infalibles. Así que, ¿cuál es el llamado aquí para nosotros? Es que hemos de comprometernos con lo que dijo Jesús, no con lo que dijo otro que dijo Jesús. ¿Sí me explico? O sea, Pablo dice, lo que yo les prediqué no es según mi rollo, no es según hombre, es según Dios, lo recibí de Dios. La aplicación para nosotros es igual, vayamos a lo que dijo Jesús. Es que Jesús dijo, ok, pues yo también puedo abrir la Biblia y puedo tratar de entender qué fue lo que Jesús dijo. No sé si me explico, sobre todo cuando es algo que tú siempre has creído y que se ha enseñado todo el tiempo, que es doctrina esencial, que alguien de pronto te sale con algo nuevo y dice, no es así, es que mira, Jesús no dijo lo que dijo. Él en realidad quería decir otra cosa, pero no dijo lo que dijo. Y ahí, mis hermanos, es en donde hay que encender todas las luces rojas, ¿no? Hay que conformarnos con lo que dijo Jesús. Y eso que digo es profundo también porque a veces puede ser un predicador de pronto muy popular, puede ser un autor de libros muy popular, puede incluso tener un título de teología. Y mis hermanos, hemos de estar comprometidos con lo que dijo Jesús, no con lo que dijo un predicador, no con lo que dijo un reformador, no con lo que dice una denominación, sino con lo que dijo Jesús. Amén. ¿Okay? Y aquí nos incluimos nosotros, o sea, nosotros estamos incluidos. Si nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo les predica otra cosa, pues sea anatema, sea separado para destrucción. Ahora va a comenzar a decir cómo fue que él recibió el evangelio, versículo 12. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Está hablando del evangelio. Él no recibió el evangelio de un hombre, sino por revelación de Jesucristo. Recuerda que Pablo está hablando de lo genuino de su llamado a ser apóstol. Eso es algo particular de Pablo. A Pablo no lo evangelizó ningún hombre, solo a Pablo, O sea, a él no lo evangelizó ningún hombre. Como por ejemplo lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 8, vemos como un eunuco etíope iba en un carruaje, iba leyendo el rollo de Isaías, entonces se acerca a Felipe y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees?
Y pues, no, pero si me explican, le voy a entender, ¿no? Entonces le explica y él recibe el evangelio y le dice, allá hay agua que impide que sea bautizado, se bautiza. Bueno, allí vemos a Felipe evangelizando al eunuco etíope, pero a Pablo no le predicó nadie. A él no le predicó un hombre. En Hechos 9, él relata su conversión. A ese encuentro de Hechos 9, Pablo lo describe aquí en Gálatas 1 como una revelación. Esta palabra es familiar para nosotros. En el original, para revelación, está la palabra apocalipsios. ¿Te suena? Es de donde viene apocalipsis. ¿Qué es apocalipsios o revelación? Es quitar un velo de algo. Así como un telón, ¿sí? ¿Te acuerdas el programa Chabelo? Cuando estaba la catafixia y estaban los premios, estaban atrás de un telón. Bueno, después quitaban el telón y ahí salía la lavadora, ¿no? Salía la motocicleta o lo que dieran. Bueno, eso es apocalipsis, es quitar un velo para revelar algo que había estado oculto. Bueno, Pablo está diciendo que a él se le reveló, se quitó el velo, Jesús mismo se le reveló. Jesús mismo, mis hermanos, es el evangelio. O sea, Pablo iba en camino a Damasco y allí se le reveló el Señor Jesús, el evangelio mismo. Jesús es el verbo, dice Juan, en Juan 1, en el principio era el verbo, el discurso. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Jesús mismo es el evangelio, Él mismo es el mensaje, Él mismo es el mensajero. Y allí se le reveló. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El evangelio no es solo un discurso, no es solo un buen discurso. El evangelio es Jesucristo. Comienza con Jesús, se trata de Jesús y concluye con Jesús. Él es el evangelio, Él es la resurrección y la vida, dice Juan 11:25. Continuamos leyendo, versículo 13. Fíjate cómo Pablo ahora continúa dando su testimonio para defender lo genuino de su apostolado y lo genuino del evangelio. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí podemos comprobar algo. Pablo no está tratando de agradar a los hombres. O sea, era la acusación, ¿no? No, Pablo está enganchando a la gente para ganárselos, para ganar fans. Pero mis hermanos, ¿quién en sus 5 sentidos se presenta a sí mismo como un asesino para quedar bien con los hombres? O sea, es lo que está haciendo Pablo. Está diciendo, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, este tipo de cosas malas que hayamos hecho en el pasado, aunque hayan sido con buenas intenciones, lo que queremos es ocultarlas, ¿no? Quisiéramos borrarlas de nuestra mente. Bueno, el Señor sí no se acuerda de nuestros pecados. Él se olvida de nuestros pecados. Pero a nosotros nos queda la memoria. Y no sé si te pasa a ti, pero cuando recordamos o vemos fotos, decimos, andaba bien perdido, ¿no? Y quisiera uno borrarlo. El testimonio que haya sido, ¿no? No voy a entrar en detalles. Mi punto es que no lo sacamos como presentación para nuestro currículum, ¿no? O sea, no vas a una entrevista de trabajo en donde quieres quedar bien y le dices al que te está entrevistando, no, fíjate que yo era sicario y yo maté. Oh, sí, señor, nosotros le hablamos, gracias. No haces eso, si quieres quedar bien con los hombres. Y aquí podemos comprobar esto. Particularmente en esta porción, Pablo no está usando su testimonio, que está dando su testimonio, pero no lo está usando para hablar a incrédulos. O sea, eso era válido y de hecho lo hizo. Por ejemplo, ante el rey Agripa, Pablo dio su testimonio, lo hizo en varias ocasiones en el libro de los Hechos, queda registrado, ¿no? Pero aquí, acuérdate a quiénes se estaba refiriendo, a hermanos. O sea, está hablándoles de su testimonio a los creyentes. ¿Por qué? Con una razón muy fuerte, y es que el testimonio de Pablo estaba siendo usado para acusarlo. Su vida pasada estaba siendo usada para desprestigiarlo y para desprestigiar el evangelio de Cristo. La acusación era esta. A ver, mira. Pablo, aparte que no es genuino apóstol, aparte de que nomás quiere ganar followers, aparte de que ni aprendió bien el mensaje que les anda enseñando, está todo tronado, todo distorsionado. Aparte de eso, fíjate cómo es una persona de doble ánimo. Primero los andaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y ahora dice que ya quiere andar con ustedes. ¿A poco ustedes confían en alguien así? Fíjate cómo era la acusación. Alguien así no es digno de confianza. Bueno, aquí podemos ver una vez más
la estrategia de Satanás. Dice la palabra que Satanás es el acusador de los hermanos y él se encarga de recordarnos nuestro pasado, en el mal sentido. O sea, hay un recordatorio de nuestro pasado que nos lleva a glorificar a Dios y decimos, gracias Señor porque me rescataste, decía el salmista en Salmo 40, de lodo cenagoso, pusiste mis pies sobre peña, enderezaste mis pasos, etcétera, ¿no? Pero hay también una voz de acusación que viene a nosotros cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos orando, cuando estamos predicándole a alguien el evangelio. Viene esa voz a nosotros acusándonos y diciendo, ay, ¿no te acuerdas cómo eras? ¿No te acuerdas lo que hiciste? ¿No te acuerdas de esto y aquello? Y empieza esa acusación que lo que trata es de callarnos, que lo que trata es de estorbar que hagamos la obra de Dios, que hagamos la voluntad de Dios. Y te estás arreglando para ir a la iglesia o para venir a la iglesia y oyes esa voz y dices, vas de hipócrita otra vez. Pues no te acuerdas todo lo que hacías, no te acuerdas cómo te decían Sergio el bailador y Juan Charrasqueado y empieza todo este asunto. Bueno, eso es lo que Satanás hace, porque la tarea de Satanás es precisamente devorar a los creyentes, anda como león rugiente y lamentablemente hay personas que hacen equipo con Satanás y se encargan de desenterrar el pasado de los creyentes para tratar de invalidar la obra de Cristo, para tratar de invalidar lo que ahora estos creyentes son en Cristo. Hay personas así, yo conozco personas así, que el tratar de hacer equipo con Satanás, o sea, destruir la obra de Dios, pues van a eso, a desenterrar la vida pasada, el testimonio, a magnificarlo y a ponerlo así en primera fila. ¿Para qué? Para tratar de callarnos. Pero Pablo aquí estamos viendo que él dice, no tiene problema, y dice, ya oyeron de mi conducta en otro tiempo, en otra vida pasada, en mi vida pasada. Él va a usar ahora, Pablo, la misma arma con la que lo estaban acusando, la va a usar para defender el evangelio y para defender su apostolado. Esa misma arma, su vida pasada. En el versículo 13 él describe su conducta en otro tiempo. ¿Cuál era su conducta en otro tiempo? Dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso no es algo de qué jactarse, ¿eh? No es algo de qué sentirse orgulloso. En su vida pasada, un tiempo cuando Pablo sí trataba de agradar a los hombres, él dice ahora, yo no trato de agradar a los hombres, yo soy siervo de Cristo, pero en su vida pasada trataba de agradar a los hombres. Y así éramos nosotros en nuestra vida pasada, ¿o no? En nuestra vida pasada tratábamos de agradar a los hombres, tratábamos de quedar bien con todo el mundo, sea como sea, en cualquiera de sus presentaciones. Si eres como yo, a mí me encantaba hacerme el payaso, ¿no? Y bueno, para quedar bien con todos y contar chistes y hacer reír a las personas, y bueno, eso era, o con la música, o sea, ser ahí el centro de atención, el payaso de todos, ¿no? Pero mis hermanos, eso era en la vida pasada. Ahora es diferente, ya no se trata de yo ser el centro de atención, sino de que Cristo sea mostrado, de que Cristo se vea y no tratar yo de provocar, atraer la atención hacia mí. Y quienes me conocen saben esto, que esa es una lucha que yo en lo personal tengo, ¿no? Y canta esto y dices, no. Y es algo que compartimos con otros pastores, ¿no? Tratamos de no agradar a los hombres como lo hacíamos en la vida pasada. Los líderes religiosos, por ejemplo, hablando de la persecución en la iglesia, ellos no sabían qué hacer con los cristianos. Y lo vemos al principio de la iglesia, cuando en Hechos 5 vemos cómo aquel cojo de nacimiento fue sanado, los apóstoles oraron por él, le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús levántate. Y aquel cojo que tenía muchos años ahí en la puerta pidiendo limosna se levantó y danzaba. Bueno, esto causó por supuesto una sorpresa en todos, el evangelio fue predicado y por supuesto que a los líderes religiosos pues no les gustó esto. O sea, no es que no les gustó que el cojo fuera sanado, lo que no les gustó fue en qué nombre fue sanado ese cojo, con qué poder y a quién estaban predicando los apóstoles. Así que ellos no sabían qué hacer, no sabían si matarlos, no sabían si apedrarlos, no sabían qué hacer. Así que cuando estaban allí tratando de liberar qué es lo que iban a hacer, intervino, quiero decir, un hombre llamado Gamaliel, era un rabí. Y este rabí llamado Gamaliel, quien por cierto fue maestro de Pablo o de Saulo en ese tiempo, él les dijo, ¿saben qué? Pues déjenlos ir. Él intercedió por los cristianos en ese tiempo. Él dijo, si es de Dios va a permanecer, y si no, pues se va a acabar. Y puso algunos ejemplos, ¿no?
aunque sabemos que esa no es la mejor alternativa para decir si algo es de Dios o no es de Dios, ¿no? Hay cosas que llevan años y permanecen y eso no quiere decir que sean de Dios. Pero eso fue lo mejor que pudo hacer Gamaliel, mantener ahí la calma, ser político, pero Saulo no. Él dice, en otro tiempo yo aventajaba a mis padres, o sea, a todos quienes eran antes que él y de mayor autoridad. Yo los aventajaba. Lo vemos a él en Hechos 8 consintiendo la muerte de Esteban. O sea, él dice, yo di mi voto para que Esteban fuera apedreado. ¿Te imaginas eso en el corazón de Pablo? Y seguramente eso salía, ¿no? Ahí con los acusadores, con los perturbadores. No, sí, Pablo es un asesino. ¿Qué le van a creer el evangelio? ¿Ustedes le van a creer a este asesino? A Esteban mismo dio su voto. Y Pablo pues no lo niega. Tampoco lo dice con orgullo. Él dice, yo mismo estaba dispuesto a asolar a la iglesia. Él mismo se encargaba de ir y arrastrar a los cristianos sin distinguir edad, sin distinguir absolutamente nada. Él decía, ustedes están muy ocupados, líderes religiosos, deliberando, pero yo mismo voy a ir, no voy a esperar a que traigan un guardia, yo voy. Y él mismo los sacaba y los arrastraba. Dice en la Nueva Traducción Viviente, en Hechos 8, versículo 3, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Esa es la vida de Pablo en otro tiempo. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Esa era la vida pasada de Pablo. Leímos en Gálatas 1, 13 y 14 que Pablo le atribuye todo esto al judaísmo. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis padres. Y aquí se refiere con judaísmo a específicamente la secta de los fariseos, a esa secta a la cual Pablo mismo pertenecía. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, eran un sector, una secta que se caracterizaba por su celo. Empezaron bien, empezaron separándose de las tradiciones paganas, etcétera, pero se fueron hasta el otro extremo y empezaron a añadirle elementos a la ley. Empezaron a darle incluso más valor a sus tradiciones que a la ley de Dios. Jesús mismo se enfrentó con ellos en muchas ocasiones. Y aquí podemos ver en esta mención que hace Pablo de su vida pasada como fariseo, cómo este celo que él tenía supuestamente por Dios, pues lo llevó a hacer cosas de las cuales ahora él se lamentaba. Y es que así ocurre. El celo por Dios nos guía a la santidad. Repito, el celo por Dios nos guía a la santidad personal. O sea, no deseo ofender a Dios. Tengo celo por Dios, por eso no deseo ofenderle con nada que haga, con nada que diga, con nada que deje de hacer. Sin embargo, el celo religioso, una cosa es el celo por Dios, que me lleva a la santidad, pero otra cosa es el celo religioso. El celo religioso nos lleva a transgredir la palabra de Dios, nos lleva a destruir a los demás. Esas son dos cosas diferentes, celo, pero celo por Dios y celo religioso, nada más. Y aquí está haciendo un énfasis en el celo religioso. Sin embargo, como esa característica de él en su vida pasada, pero en la epístola a los Filipenses, si vas conmigo ya a Filipenses 3, versículo 4, ahí él nos da más detalles de cómo él aventajaba a sus contemporáneos fariseos. Filipenses 3, versículo 4. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en cosas de hombres, pero fíjate el énfasis que va a hacer. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y así Pablo comienza a derribar la acusación que le hacían. Si Pablo buscara el favor de los hombres, pues se hubiera quedado allí, ¿no? Como fariseo. Porque como fariseo, pues era irreprensible en la ley.
Como fariseo era celoso más que muchos, más que todos. O sea, Pablo, digamos que tenía una carrera prometedora dentro del fariseísmo. Si él quisiera agradar a los hombres, ahí se hubiera quedado. ¿Pero qué hizo? Todo lo contrario. Se echó de enemigos a todos sus contemporáneos. Pablo no desea quedarse mucho tiempo en el pasado, o sea, lo que fue antes de conocer a Cristo. Estoy hablando de esta porción que estamos viendo en Gálatas 1. Ahora, lo que va a hacer es describir su conversión. Fíjate cómo menciona solamente, brevemente, cómo era su vida en el pasado. Pero ahora va a empezar a describir su conversión y va a describir también su misión. Dice el versículo 15 de Gálatas 1, regresando a los versículos que estamos analizando. Gálatas 1:15. Dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí me voy a detener. Ahí está el llamado, ahí está la misión de Pablo. La primera frase que vemos aquí nos habla de la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y, ¿se la sabe? Perfecta. No lo olvide. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Recuerde esto, porque lo que vamos a seguir diciendo y vamos a seguir viendo nos va a poner a pensar y a afirmar esto, por supuesto, ¿no? Dice Pablo, cuando agradó a Dios. La versión Biblia del Jubileo traduce esta parte, mas cuando quiso Dios. O sea, habla de la voluntad, pero también está una palabra, y es la palabra cuando, que nos habla del tiempo. Dios, mis hermanos, conoce todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce todas las cosas. Él sabe cuándo van a ocurrir todas las cosas. En su omnisciencia, Él sabe todo y sabe también el tiempo de las cosas, cuándo van a pasar. Y el Señor, como decía el salmista también en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y he aquí, tú la sabes toda. O sea, el Señor conoce todo. Antes de nacer aún, el Señor ya de antemano conocía qué iba a pasar con Pablo. Antes de que Pablo naciera, el Señor ya sabía qué iba a pasar con él. Él conocía todo. Él de antemano conocía que Pablo, en camino a Damasco, cuando fuera derribado por esa luz y que le fuera revelado Jesucristo, Pablo no iba a ser rebelde a la visión celestial. Recuerda esto, Pablo pudo ser rebelde a la visión celestial. Él pudo haber caído al suelo sin ver y se pudo haber revelado al Señor. Y vemos, por ejemplo, a esos dos malhechores que estaban junto a la cruz. Uno de ellos creyó y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero el otro, teniendo a Jesús crucificado ahí mismo, se burlaba y no creyó. Así que, ¿se puede resistir? Sí, claro, se puede resistir. ¿Se puede ser rebelde? Sí, se puede ser rebelde. Y tú también conoces seguramente a muchas personas que han sido rebeldes a la revelación de Jesucristo. Así que el Señor sabía ya de antemano que Pablo no iba a ser rebelde a esta visión celestial. Por lo tanto, lo predestinó, le trazó un destino. Eso es lo que quiere decir predestinar, trazar un destino dentro del propósito de Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene su voluntad que es buena, agradable y perfecta, que se va a hacer sí o sí, y Él conoce a las personas de antemano, sabe quiénes van a creer, quiénes van a ser rebeldes, quiénes no, y Él utiliza personas dentro de su plan y les traza un destino dentro de su mismo plan. Espero haberme dado a entender. Por eso Pablo dice, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, sabiendo Dios, conociéndome Dios, qué iba a pasar conmigo, me apartó desde el vientre de mi madre. Y esto mismo ocurrió, por ejemplo, con el profeta Jeremías, o sea, con los profetas. El profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, fue apartado desde el vientre de su madre. Isaías, en Isaías 49:1, fue apartado desde el vientre de su madre. Y el profeta, el más grande de todos, según Jesús, Juan el Bautista, también, desde el vientre de su madre, fue apartado para esta misión. Todos ellos, tanto Isaías como Jeremías, como Juan, fueron voceros, fueron mensajeros de Dios al pueblo de Israel. Y Pablo también está hablando de él como mensajero. Por esto él hace alusión a esta frase, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, porque él está poniéndose al mismo nivel
de un mensajero de parte de Dios para su pueblo, de un mensajero de parte de Dios en caso de él para los gentiles. Así que dice Pablo, cuando quiso Dios, en el tiempo en el que Dios quiso, en el tiempo de Dios, Cristo le fue revelado. No antes, no después. Decíamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos un testimonio, vida pasada, llamémosle así, ¿no? Pero podemos estar seguros de algo, mis hermanos, y esto para que lo medites. Ese día en el cual nosotros nos convertimos, en el cual nosotros creímos, fue el día que Dios tenía preparado para nosotros. Ese fue el día exacto. O sea, no nos adelantamos, no nos tardamos mucho, y si tú no has creído en Cristo, hoy puede ser el día. O sea, cada día es el día de salvación. Así que no vayas a salir con que no, es que seguramente todavía no es mi día. No, si no has creído, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. Y hoy es el día de salvación, hoy el Señor está llamando, no lo dejes para después. Esto lo dejo como paréntesis. Y volviendo con nosotros, ¿no? Quizás al pensar en nuestra vida pasada, nos preguntamos, o a veces quizás hasta reclamemos, ¿no? ¿Por qué no creí antes? ¿Por qué no conocí a Cristo antes? Si yo hubiera conocido antes, no hubiera pasado esto en mi vida, ni esto doloroso, ni esto, ni esto, ni esto. Pero, mis hermanos, cuando quiso Dios, nosotros fuimos salvos. O sea, todo ese dolor que estuvo en nuestra vida pasada, bueno, el Señor lo utiliza, dice su palabra, para su gloria. A los que aman a Dios, todas las cosas, incluida nuestra vida pasada. Dice todas las cosas, no algunas, todas, incluida nuestra vida pasada, nos ayuda a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos de hacer? Bueno, utilizar todo eso que nosotros vivimos ahora para su gloria. Traerlo en nuestra mente y glorificar a Dios. Pero también el Señor nos permitió vivir situaciones para comprender a otros. A lo mejor Dios te sacó de las drogas. Bueno, gloria a Dios, pero ahora eso que pasó, que tú hubieras querido que no hubiera pasado y que tú quizás hubieras dicho, ojalá nunca me hubiera llevado ese cigarrillo de marihuana a mi boca, a mis labios, bueno, ya pasó. Ahora utilízalo eso para la gloria de Dios y predícales a quienes les gusta eso y así sucesivamente, cualquiera que sea tu testimonio. En el versículo 16, que vamos a ver, vemos cómo el Padre le reveló a Pablo a su Hijo Jesucristo y lo hizo con un propósito. Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Versículo 16, cuando vino el tiempo, cuando Dios quiso revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Y notemos, el versículo 16 no dice revelar a su Hijo a mí, ¿sí te fijas? Dice revelar a su Hijo en mí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es conocer de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo y que Cristo mora en nosotros. Son dos cosas completamente distintas. Hay personas que estudian, no sé, de pronto información, les gusta investigar y cultura general le llaman ellos, ¿no? No, pues voy a estudiar la vida de Jesucristo este año, ¿no? El año pasado fue la de Buda, ahora voy a estudiar la de Jesucristo y aprenden de su vida y lo que dijo, qué bonito, qué padre. Bueno, y conocen. Hay algunos que conocen más que algunos cristianos, ¿no? Que algunos creyentes. Para vergüenza nuestra lo digo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que Cristo more en mí. Que Cristo habite en mí. El hecho es que el Señor nos salva con un propósito, dice aquí Pablo. Dice, cuando Dios quiso revelar a su Hijo en mí y ahí está el propósito. El Señor nos salva con un propósito. Dios te salvó con un propósito. Si no has creído, Dios te quiere salvar para un propósito. Y no tu propósito, no mi propósito, sino su propósito. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está, en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos, para que anduviésemos, viviésemos en ellas. En el caso de Pablo, su llamado primero le fue revelado a un hombre llamado Ananías. En Hechos 9:15 podemos ver cómo ocurrió esto en la conversión de Saulo, Pablo. Él quedó ciego y vino este hombre Ananías a orar por él, pero Dios le reveló a Ananías, quien oraría por Saulo para que recuperara la vista, le reveló a él
¿Cuál era el propósito que tenía para con Pablo? Dice Hechos 9:15 en la segunda parte. Eso le dijo Dios a Ananías. Instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es Pablo. Fíjate que no se enfoca tanto en el escogido, en el ser escogido. Se enfoca más bien en el propósito. ¿Escogido para qué? Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está el propósito. Si tú eres salvo, hemos de preguntarnos, ¿cuál es el propósito en el cual Dios me va a usar dentro de su voluntad? ¿Para qué me escogió? Primeramente, Efesios 2:10 nos muestra que para buenas obras. O sea, no es que yo ando bien mal porque Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. No, cálmate, no es así. El Señor preparó de antemano esas buenas obras y nosotros hemos de vivir en ellas, y vemos cómo más específicamente nos dice también lo que hemos de hacer, como ocurrió con Pablo. Todo esto, tanto la salvación como el llamado al ministerio, al servicio, todo fue por su gracia. Ahí leímos, ¿no? Que dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Y dice, fue por su gracia. No es que Dios vio algo bueno en nosotros para salvarnos. No, o sea, es que hay canciones, no sé qué viste en mí para quererme. Pues nada. Bueno, nada. Nuestro pecado. Eso es todo. No es que Dios vio algo bueno en nosotros, en el caso, hablo en mi caso, para llamarme al ministerio. No es que Dios dijo, mira qué bonito, lo necesito para mi obra. Por supuesto que no. O sea, dijo Pablo, a él le plació salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dice Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. O sea, yo era el último en el cual Dios se hubiera podido fijar para llamarme al ministerio. Pero todo es por su gracia. O sea, el reconocer esto, no había nada bueno en mí como para que Dios me salvara. No había nada bueno en mí para que Dios me use en su plan, en el ministerio. ¿Sabes qué es a lo que nos lleva eso? Y no es a la baja autoestima. No, hace que se vea más grande la gracia de Dios. Es lo que pasa. Se ve más grande la gracia de Dios cuando rescata a un inmundo pecador. Y lo limpia, le quita todo el cochambre y toda la mugre, lo transforma y ahora es para su gloria. Pero cuando no, pues yo ya era como los fariseos, ¿no? No, nosotros ya no necesitamos de nada, nosotros ya estamos logrados. Pues ahí qué. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. No, el Señor vino ¿a quiénes? A los tuertos, a los cojos, a los ciegos. ¿Para qué? Para que su gracia, su favor, se vea más grande. Continuamos leyendo el versículo 16 de Gálatas 1. Dice, cuando el Señor reveló a su Hijo en mí, dice Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con personas, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí Pablo continúa con la idea que planteó en versículos 11 y 12. ¿Qué dijo ahí? Dijo, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ni su llamado, ni el evangelio fue por intervención humana, sino directamente de Dios, en el caso de Pablo. La acusación, acuérdate, era que el evangelio que predicaba estaba adulterado porque lo había aprendido mal de los apóstoles. Pero él testifica aquí que lo que ocurrió después de que le fue revelado Jesucristo en camino a Damasco, pues no tuvo nada que ver con ir a una escuela a aprender, no, de hombres. Por el relato en Hechos 9, que narra la conversión de Pablo, Pablo fue llevado de la mano a una casa en Damasco, en donde estuvo sin ver, estuvo sin comer y estuvo sin beber por 3 días. Ahí estaba Pablo. Luego llega Ananías, impone sus manos, recobra la vista, y Pablo nos indica que después de allí, él estuvo en Arabia. O sea, nada que ver con Jerusalén. Estuvo en Arabia. Allí en Arabia es en donde se encuentra Horeb, el monte de Dios, ahí en donde Moisés y Elías se apartaron para pasar tiempo con el Señor. En ese lugar, Pablo pasó 3 años. 3 años Pablo estuvo allí, en Arabia,
solo. ¿Cuántos años dije? 3 años. ¿Cuántos años pasó Jesús con sus discípulos en su ministerio? Pues ahí estuvo 3 años. Y mis hermanos, es necesario que nosotros asimismo seamos discipulados antes de iniciar a servir, antes de iniciar, de acuerdo a la responsabilidad, así debe ser el discipulado que hemos de tener. O sea, el Señor no salva a una persona y a la otra semana ya es pastor. No. El mismo Pablo le dijo en las cartas pastorales, no un neófito, no un nuevo creyente, no un recién plantado, porque se envanecen y caen en la condenación de Satanás, en la tentación. Podemos ver entonces que Pablo estuvo 3 años, tiempo de discipulado, ahí estuvo guardadito, 3 años, recibiendo el Evangelio directamente de Jesucristo. Clases particulares, Jesús con Pablo. Y así podemos aplicar esto. O sea, si quieres servir en la iglesia local, pues has de pasar primero por un discipulado. Por lo menos lo básico, o sea, pongámonos de acuerdo. Obviamente para limpiar, etcétera, no necesitas tener una licenciatura en teología, ¿no? De acuerdo a la responsabilidad es como nos vamos preparando, pero tiene que haber un discipulado, por lo menos en cualquier área en donde sirvamos. Así nosotros lo creemos, así nosotros lo enseñamos. Y si a lo mejor tú ya eres miembro y dices, ¿por qué no sirvo todavía? O sea, no sirvo en la iglesia, de servicio. Pues porque no te conectas al discipulado, no te discipulas, jamás vas a servir. O sea, ya llevo 10 años, pues no, o sea, si no te conectas en 20 todavía no. ¿Por qué? Porque esto lo vemos en la palabra. ¿Es bíblico o no es bíblico? Pues claro. Los diáconos que servían a las mesas, pues también eran varones de buen testimonio, conocidos por todos, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, llenos de fe. Bueno, esos eran personas, bueno, igual lo vemos aquí en la Escritura. Debemos de sentarnos a aprender el ABC. Nunca vamos a terminar de aprender. El principio que vemos aquí es saludable, es bíblico, de primero conocer y ser discípulo antes de hacer cualquier cosa. Pablo relata que después de allí de Arabia volvió de nuevo a Damasco y en aquel lugar, ahora sí, comenzó a asistir a las sinagogas, los lugares en donde se enseñaban las Escrituras. En las sinagogas se prestaba para que los asistentes pudieran hablar, pudieran exponer, y más si eran rabinos, como era el caso de Pablo. Bueno, ahí se le abrió la oportunidad y Pablo empezaba a predicar. Allí predicaba a Cristo. Y eso, por supuesto, causó oposición en las sinagogas. En 2 Corintios 11:32 podemos ver qué fue lo que ocurrió en esta etapa de su vida, cuando él, después de 3 años en Arabia, empieza ahora a predicar a Cristo en las sinagogas, ahí en Damasco. 2 Corintios 11:32 dice, en Damasco, ¿qué pasó en Damasco? El gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, para atraparme, para encarcelarme. 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. A los hermanos allí lo ayudaron, lo rescataron, salvaguardaron su vida. Y aunque existen varias versiones sobre la cronología exacta, o sea, qué ocurrió primero y luego qué ocurrió, no debemos de perder de vista que lo que Pablo está planteando es que él no recibió el Evangelio de boca de los apóstoles. No lo recibió en Jerusalén, sino directamente de Jesús. Luego, continuamos leyendo versículo 18 de Gálatas 1. Vamos a ver cómo estuvo ahora sí en Jerusalén, después de 3 años que estuvo allá y luego el tiempo que estuvo en Damasco. Y aquí está dando más evidencias de que no estuvo en Jerusalén recién convertido, recibiendo o aprendiendo algo. Ya lo sabía él. Dice Gálatas 1:18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días nada más. O sea, no aprendes todo el consejo de Dios para ser un apóstol en 15 días. Lo deja claro aquí. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Bueno, aquí vemos que en Jerusalén se entrevistó con Pedro, platicó con Pedro. La convivencia que tuvo Pablo con Pedro en esta visita a Jerusalén duró 15 días. Durante 15 días seguramente platicaron sus testimonios, seguramente Pedro tenía mucho que platicar de sus vivencias, de cómo vio al Señor resucitado y todo eso. También
Pedro le compartió, o Pablo le compartió a Pedro lo que había recibido del Señor, seguramente. Y en ese breve periodo también vio a Jacobo, el medio hermano del Señor, aclara él, quien, por cierto, no era de los 12, pero sí ejerció un liderazgo en la iglesia de Jerusalén después. A los demás apóstoles dice que no tuvo oportunidad de verlos. ¿Por qué fue esto? Pues mis hermanos, como hemos visto ya en la vida de los apóstoles, al final de sus vidas, ya en la iglesia los vemos a todos ocupados. O sea, no estaban en la oficina o así con los pies arriba del escritorio, no. O sea, andaban chambeando, andaban haciendo lo que el Señor les había encargado hacer. Así que en ese momento, cuando Pablo llegó, pues no estaban, andaban fuera, andaban trabajando en la obra de Dios. Y al final de esta oración, en el versículo 20 afirma y dice, esto es verdad, esto que os escribo delante de Dios que no miento. Está hablando bajo juramento, está afirmando esto o bajo juramento. Versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Aquí, después de su breve paso en Jerusalén, Pablo va a estas regiones que menciona aquí, Siria y Cilicia. Allí en Cilicia Oriental se encontraba una ciudad llamada Tarso, de donde Pablo era originario, su tierra natal. ¿Qué hizo Pablo ahí en Tarso, en su tierra natal? Seguramente les predicó a sus familiares, a sus conocidos. Y él llegó aquí a causa de la persecución de los griegos. Y aquí podemos ver una aplicación para nosotros. En esta visita de Pablo a Tarso, podemos ver que todos tenemos este llamado. El llamado de predicarles a los que son cercanos a nosotros. Somos llamados, quizás antes de hacer cualquier cosa en la iglesia, de lo que sí somos llamados y estamos llamados siempre, o a eso estamos llamados siempre, es a ir con los de nuestra casa, con los de nuestra familia, para contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, cómo ha tenido misericordia de nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos todos como llamado y podemos imitar a Pablo allí. El paso de Pablo por estas regiones de Siria, de Cilicia, fue conocido, se propagó que Pablo andaba por ahí y llegó hasta la región de Judea. En Judea se enteraron de cómo Pablo andaba predicando. Sin embargo, en aquella ocasión los de Judea no pudieron conocer personalmente a Pablo, solo oyeron que andaba por ahí, lo dice en el versículo 22. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Estos primeros cristianos de la región de Judea sí que conocían a Pablo en su vida pasada. De hecho, muchos de ellos salieron de Jerusalén hacia Judea a causa de la persecución. Versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Por todos lados se oía de la transformación de Pablo. Por todos lados. Antes era perseguidor y ahora era predicador de esa fe que antes perseguía. Aquí vemos cómo ellos hablaban de el cazador siendo cazado. Y ahora hablando de esta fe. Oír eso, mis hermanos, producía una reacción en los creyentes. Dice el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Los que oían de la transformación de Pablo, glorificaban a Dios. Decían, gloria a Dios. ¿Puedes decir eso de alguien a quien conoces, quien fue transformado por el Señor? Que ves cómo era antes y ves cómo lo ha transformado el Señor y dices, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Te pasa? Cuando nosotros funcionamos en el propósito de Dios, le damos gloria a Dios. O sea, no estoy hablando de historias de éxito y que ahora traes un mejor auto. Eso lo consiguen hasta los del mundo. O sea, aquí no estamos hablando de eso. No estoy diciendo que esté mal. O sea, si eres bueno para hacer negocios y los haces rectamente y todo y te va bien, qué bueno, qué bueno. Pero eso pues los del mundo también lo consiguen. O sea, no se trata de buscar eso para que nos admiren y digan, gloria a Dios. No. Aquí estamos hablando de un Pablo, pues ya vimos cómo fue su trayectoria hasta el momento en el que está narrando, ¿no? El perseguidor ahora fue alcanzado y ahora predica esa fe que antes asolaba. Y quizás así digan de nosotros. Ese que se burlaba de los cristianos, ahora se congrega, ahora sirve a Dios, ahora ha sido transformado y ahora él es un aleluya, ¿verdad? Como decía él. Pablo ha dejado claro con una línea de tiempo, sí, cronológicamente, que el evangelio que predica no lo recibió de hombres. Esto lo ha dejado claro, este es el propósito.
Y mientras que él narra esto, podemos concluir con una pregunta, mientras que él narró esto. La pregunta es esta: ¿hay otros que alaben y glorifiquen a Dios por nuestras vidas? Piénsalo. Yo pregunté, ¿tú conoces a alguien por quien tú alabes a Dios por su transformación? Ahora la pregunta es, ¿habrá otros que alaben y glorifiquen a Dios por mi vida? Fíjate que hay dos aplicaciones aquí, o sea, dos grupos de personas que pueden glorificar a Dios en nuestras vidas. Una son los incrédulos, ¿sí? O sea, la palabra dice en 2 Corintios 3, 2 al 4 que somos cartas abiertas leídas por los hombres. O sea, eso es en el lado de los incrédulos. O sea, que nuestras vidas reflejen un antes y un después del Evangelio. O sea, estaba mi vida antes del Evangelio, llegó el Evangelio a mi vida cuando quiso Dios y ahora hay un después. Y esto incluye muchas cosas. Incluye, por ejemplo, nuestras redes sociales. ¿Cómo se ven nuestras redes sociales? ¿Ya le hiciste una revisadita? ¿A qué páginas le has puesto like ahí en tu Facebook? Que todos ven, ¿eh? Ah, mira, el brother, el hermano, voy a meter, le gusta la corona, tiene el like y no la corona de la vida, ¿verdad? Daddy Yankee, ¿no? No. Bueno, démosle una revisadita porque somos cartas abiertas leídas por los hombres. Se ve un antes y un después. En nuestras redes sociales, en las fotos que subimos en redes sociales, ¿no? Porque luego platicaba el otro día con un pastor, ¿no? Decía el pastor que él cuando conoce a alguien o le pide consejería a alguien, él va y se mete al Facebook de las personas. Yo no hago eso, pero él lo hacía, ¿no? Y me decía, no, creo que ya no lo voy a hacer, porque dice, hay hermanitas que se acercan y dicen, ay, pastor, deme consejería. Te metes a sus Facebooks y dices, ¿tú no puedes verlo? De la manera en cómo se visten y cómo toman fotografías, todas provocativas, así es, tú sabes, ¿no? Las hermanitas, bueno, pues que se vea la transformación, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿se está viendo la transformación en mi vida a través de mis redes sociales? ¿Se está viendo la transformación en mi vida en nuestra familia? O sea, no en cuántos hijos tienes, porque pues para tener hijos nos pintamos solos los latinos, ¿no? No, si tienes una familia, mira, numerosa, bueno, qué bueno, está bien, si esa es tu onda, está bien, échale ganas, ¿no? Pero el punto aquí es cómo es nuestro trato con nuestra familia. ¿Hay un antes y un después? ¿O eres de los que van a la iglesia y todo y aquí aleluya, pero en tu casa, cállate, y le hablas así a tus hijos? Inútil. Y le hablas a tu esposa con sarcasmo y le hablas ásperamente, o la esposa se burla del marido dentro de la casa. Bueno, eso también tiene que ver con nuestra transformación. Y eso también, aunque quizás con el calor de las situaciones no nos damos cuenta, muchos están observándonos. Varón, muchos incrédulos están observando cómo tratas a tu esposa, cómo le hablas a tu esposa, cómo les hablas a tus hijos, las decisiones que tomas, los negocios que haces, todo está siendo observado. ¿Acaso está nuestra vida demostrando una transformación de lo que era antes, de lo que es después? No, el compadre es el mismo, nada más que ahora va a la iglesia, pero es igualito. Eso no es glorificar a Dios. Eso más bien es vituperar el nombre de Cristo. Si no puede decir amén, diga, oh, man. Esto incluye también nuestro desempeño laboral. O sea, antes en nuestra vida pasada, ¿cómo éramos en el trabajo? ¿Cómo somos ahora? ¿Seguimos llegando tarde? ¿Yéndonos temprano? ¿Seguimos diciendo que trabajamos 40 horas cuando trabajamos 30? Al fin que todos lo hacen. Bueno, hay una transformación allí. Todo eso, mis hermanos, todo eso cuenta. No para salvación, por supuesto, ¿no? Pero la pregunta es esta, ¿no? ¿Están otros glorificando a Dios en mi vida? Me estoy aguantando el mensaje del domingo, no quiero spoilerearlo, pero por ahí va, más o menos, para que se vaya preparando, ¿no? Esto se ve también en nuestra fidelidad al Señor. Y cuando hablo de fidelidad al Señor, hablo de nuestra comunión con Dios. O sea, no es de que, pues hoy sí leí la Biblia, en 2 semanas no. Y luego quiero leer todo lo que no leí en las 2 semanas, y así, ¿no? O sea, pero para otras cosas sí somos bien constantes. Mis hermanos,
Esto tiene que haber un antes y un después. De cuando recién nos convertimos, cómo vamos avanzando ahora en nuestra fidelidad, en nuestra iglesia local. O sea, cómo era nuestra vida antes. Fíjate, para ir concluyendo, estoy concluyendo. Y ya los de multimedia ya saben que es media hora cuando digo voy concluyendo. El otro día me dijeron. El punto es, fíjate, cómo está Pablo antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo le fuera revelado. Se iba y arrastraba a los cristianos y nada lo detenía, y iba firme y iba echándole todas las ganas, ¿no? Viene el evangelio a su vida y ese mismo ímpetu que tenía para perseguir a la iglesia, ahora más lo tiene para predicar el evangelio. O sea, ay no, pastor, es que está bien lejos, es que hay mucho tráfico. Bro, cuando andabas en el mundo, te ibas hasta Dallas nomás para emborracharte con tus compas y te regresabas todo desvelado y todo faroleado. Pero ahora no, ahora te sale lo muy responsable, ¿no? Y así pudiera poner más ejemplos, ¿no? Cada uno sabemos, y yo hablo por mí, porque yo también tuve una vida pasada. Y cuando recuerdo y digo, no, o sea, todavía le puedo echar más ganas, porque cuando andaba en mi vida pasada, pues ahí sí, y Cristo es digno, el Señor es digno. Y el punto aquí es que el evangelio se ha de ver, que es visible la transformación. ¿Otros acaso están glorificando a Dios por esa transformación en mi vida? Te invito a que te pongas de pie. Y yo sí quiero decir algo para terminar. Y yo alabo a Dios, glorifico a Dios por las vidas de muchos aquí. Y no les estoy tratando de endulzar el oído. Yo veo caras aquí, veo personas aquí que han sido transformadas, que sus vidas reflejan el poder del evangelio. Incluso las vidas de algunos de ustedes me animan a mí, me motivan a mí a ser mejor, a hacer las cosas mejor, a prepararme más y a estudiar mejor y enseñar mejor, porque veo las obras de muchos de ustedes y yo sé que no vienen a perder el tiempo, yo sé que vienen a recibir palabra, y yo alabo y glorifico a Dios por las vidas de muchos de ustedes, cómo el poder de Dios los ha transformado y cómo ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos los va a seguir perfeccionando. Entonces dicen amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Termino haciendo un llamado, porque como dije al principio de la enseñanza, hoy puede ser el día que marque un después en tu vida. Hoy puede ser ese día. De hecho, yo no te puedo garantizar que mañana pueda ser el día, pero sí te puedo garantizar que hoy es el día para ti. Dios te está llamando. Y yo me siento tan honrado, tan feliz de poder decir así con toda libertad: Dios te está llamando hoy, si no le conoces. Hoy es el día de salvación. Y hoy puede ser el día que tú digas: hoy fue viernes 11 de febrero, el después en mi vida. El día que marcó un después en mi vida, cuando me encontré con el evangelio. Porque has oído el evangelio. El evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó. Y si tú crees en Él, tienes vida eterna. Mueres al pecado y resucitas a una nueva vida. Las cosas viejas van a quedar atrás, van a quedar solo como un recordatorio de la gracia de Dios y como un testimonio en el cual tú podrás decir: el evangelio es poder de Dios y transforma. Así que ahí en tu lugar, si estás escuchando este llamado de Dios, simplemente dile: Señor, he oído tu evangelio, perdona mis pecados. Yo creo que Cristo lo hizo todo. No hay nada que yo pueda aportar, no hay nada que yo pueda añadir. Cristo lo hizo todo. Y yo me dejo caer en tus brazos para que tú me renueves día con día, para que me hagas una nueva criatura y para poder caminar en ti. Oramos, Señor, por si alguien está haciendo esa oración aquí. Obra, Padre, no hay nada que yo pueda manipular o hacer. Es tu palabra la que cae en buena tierra. Esa semilla de tu evangelio cae en los corazones y produce su fruto en su tiempo. Pero, Señor, oramos para que cada vez más personas, ya sea aquí o cuando mis hermanos salgan de aquí y prediquen, que más personas te conozcan, porque esa es tu voluntad, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por este tiempo. Y también, Señor,
Oramos por aquellos quienes el día de hoy quizás se dieron cuenta de que no se ve mucha transformación, que no hay mucho que otros glorifiquen a Dios en sus vidas. Bueno, Señor, aún tú ahí muestras tu misericordia y nos alertas para que nos levantemos y podamos corregir en nuestras vidas aquello que necesita ser corregido. Es con tu Espíritu. Gracias porque no nos dejas solos, nos das a tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor.